Hijo, he ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo. Esta es la frase y aquí donde nos queremos nosotros como centralizar en este mensaje hoy, donde nuestro Señor Jesucristo le va a decir a la humanidad en San Juan, he ahí a tu madre. La Virgen María nos va a regalar a nosotros como una exhortación nueva de cómo debemos nosotros ir experimentando en la Virgen María como la madre, pero también necesitamos que estar atentos a esa madre, como esa madre está atentos a nosotros. Hoy el tema es María. Y por eso importante es que nosotros, ¿cómo podemos consolar el corazón de la Virgen María en este día donde Cristo está muerto? Imagínense los dolores, los estragos, las dificultades, las problemáticas que nuestra Madre Santísima vive, y sobre todo ella en esta vocación de la soledad nos va a ayudar a contemplar en conexión con ese texto de Simeón, cuando el mismo Simeón le dice, una espada atravesará tu alma, porque este hijo va a ser para ti un momento difícil y crudo. ¿Por qué? Porque va a salvar a la humanidad. Y para salvarla, tú tienes que también sufrir. Parte de ese sufrimiento que Él va a sufrir. Pero tú vas a vivir algo más profundo en tu corazón, en el silencio, en tu interior. Por eso, el hablar de la soledad de la Madre de Dios es la configuración suprema con Cristo crucificado. El sentido profundo de su maternidad espiritual por el sufrimiento salvífico que nace del amor y de la caridad consumada y que produce la perfecta alegría. El gozo que nace de la cruz de Cristo y que es el fruto del Espíritu Santo. Hablar de la soledad es hablar de un contexto distinto, de ir como contemplando cómo la imitación de la soledad de María fue la consumación en la espiritualidad que nosotros hoy profesamos y que llevamos, que es la espiritualidad de Concepción Cabrera de Armida, y que sobre todo es la espiritualidad de la Virgen María. Es la espiritualidad de esa soledad que nuestro Dios le va a comunicar. Por eso la imitación de la soledad de María fue la consumación a la vida espiritual de la señora Concepción Cabrera durante los últimos 20 años de su vida. Este aspecto nuevo de la doctrina mariana según la espiritualidad de la cruz es de una profunda teología incomparable. Todo el misterio de María se desarrolla en el tiempo. Su asociación a la oblación redentora de Cristo no se reduce tan solo a su presencia al pie de la cruz, en donde sufrió profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Algo muy importante que nosotros vamos a ir viendo. Concepción Cabrera de Armida escribe documentos antes del Segundo Vaticano II que nos pueden ayudar a nosotros a ir entendiendo esta manera de ir como profundizando en la espiritualidad de nuestra Madre Santísima. Esta soledad donde el laico va a tomar una toma de conciencia nueva después del Vaticano II y que nos va a abrir las nuevas expectativas de entender lo que dijo Jesús. Todos son sacerdotes, profetas y reyes, y ustedes como sacerdotes se deben de ofrecer por los demás en unión al Padre en mí, desde la acción del Espíritu Santo, imitando a la Virgen María. Concepción Cabrera de Armida va a tener clarísimo esa idea, y de hecho en el número del Lumen Gentium número 58, nos va a ir dando como esa sintonía y esa manera de ir entendiendo la bendición de Dios. Y nos dice algo muy bonito. Dice, todo el misterio de María se desarrolla en el tiempo. Su asociación a la obra redentora de Cristo no se reduce tan solo a su presencia al pie de la cruz, sino en todo sufrimiento profundamente en su unigénito y asociándose como entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Nos lo dice en Lumen Gentium número 58, y continuó y creció a la medida en su amor hasta el fin de su fase terrestre, hasta llegar a la consumación de la plenitud de la gracia, que es María, la disposición última según el designio de Dios para su glorificación y su asunción a los cielos. La Virgen María nos va a regalar una cosa bellísima que nos tiene que ayudar nosotros a entender cómo podernos asociar en este día especialmente a nuestra Madre Santísima. Cómo podemos también ir consolando
el corazón de la Virgen María. Hoy es un día para poder nosotros preguntarnos, ¿cómo estoy consolando a la Virgen María? ¿Cómo estoy yo también tomando conciencia sobre esta experiencia de su soledad? Nos dice el Vaticano II que la tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas cuando los fieles las contemplan y estudian, rebasándolas en su corazón, repasándolas, meditándolas, contemplándolas y aún orándolas. Esta grande bendición que Dios nos va a regalar es una presencia nueva que nos debe a nosotros como ir viendo lo que dijo el mismo Simeón a María en el capítulo 2, 19, 51 de San Lucas. Hay que meditar las cosas en el corazón. Por eso Cristo, cuando está crucificado y está San Juan viéndolo, está meditando lo que Cristo está haciendo. Pero lo más hermoso de Jesús es esto, que todavía tiene el tiempo, el conocimiento, la conciencia, el raciocinio y sobre todo su voluntad de decir, quiero entregarte lo más sagrado que tengo, que es mi madre, y te la entrego a ti para toda la humanidad. Y María meditaba todas esas cosas en su corazón, como lo dice en San Lucas 2, 19, 51. Si tú quieres consolar a la Virgen María, tienes que tomar las cosas en serio y meditarlas en tu corazón. Este tiempo y este día en especial es para eso. El resto que te quede del día, te invito a que medites tú como mujer, como hija, como madre, como esposa, como madre, como abuela, como viuda, como suegra, que medites las grandes cosas que haces para tú mantener la armonía de tu familia. Tú como mujer haces muchas cosas hermosas para tus hijos y tu esposo y aún para tu familia. Y no solamente para tu familia, sino para tu suegra, para tus, y aún, even, decimos en inglés, para tus cuñadas y cuñados, o concuñas, o concuños. Un montón de gracias como lo hizo Concepción. Yo te invitaría a que no te desesperes. Por eso, aún en el documento Deum Verbum, en número 8, nos recuerda esto. Cuando comprendemos internamente los misterios que viven, ahí es donde está la grande bendición y es donde nosotros debemos recuperar como nuestro proceso. Nuestro Dios nos invita a vivir una experiencia mística espiritualmente en un camino a la explicación y que nos ayuda hoy nuestro Dios y nos va a explicar por su experiencia la fe. Y la fe es una persona, es Jesucristo. No lo dice el Papa emérito Benedicto XVI, una persona. Y como Jesús se le reveló a San Faustina en 1917 en adelante, dice, y esa persona cree y confía. Confía en la humanidad y cree en la humanidad. Por eso Cristo aún se aparece y se le apareció a Concepción como se le apareció a San Faustina. Y Jesús le dice a Concepción, yo me aparezco en ti en esta nueva imagen y me quiero quedar para que ustedes entiendan que México tiene una espiritualidad distinta que Polonia. Roma tiene una espiritualidad o Italia otra espiritualidad distinta. Tú tienes una espiritualidad diferente, pero todas me llevan a mí y todas van a mi Padre, porque todas han recibido del Espíritu Santo. Así como la Virgen María recibió la gracia de esta bendición. Hermanos, si queremos nosotros profundizar en este misterio, los voy a invitar a que veamos este ejemplo que les voy a dejar. Esta grande bendición, este ejemplo que nos ayuda a nosotros como a tomar en cuenta esta planta. Les voy a dejar que la meditemos ahorita simplemente un momento. Esta planta que nos ayuda como a recordar la imagen de la Virgen María. Esta hermosísima planta que nos ayuda como ir tomando conciencia de quiénes somos nosotros para la Virgen María. ¿Cómo podemos nosotros analizar esta experiencia? Esta experiencia, María, es lo que nos va a regalar. Cómo contemplar a ella como una flor que viene a dar nuevas diferentes colores que hablan de la verdad. Va a decir Jesús en Concepción y nos lo va a decir en 1531, en 1531, el 12 de diciembre, cuando la Virgen María se le aparece a Juan Diego con flores. Sigamos esta meditación, hermanos.
Este documento, La soledad y el abandono en Concepción Cabrera de Armida, nos puede ayudar bastante para ir entendiendo en qué consiste este momento de soledad, para ir comprendiendo cómo nuestro Señor nos invita a ir como compaginando mejor estas gracias. Este documento, gracias a Dios, me tocó hacerlo cuando estuve en Roma hace 10 años, y es un documento que nos ayuda como a contemplar la soledad desde una perspectiva teológica, mística, y entender que la soledad es un diálogo amoroso de corazón a corazón, donde nosotros hablamos más íntimamente, aún más íntimamente en el alma. Es tocar las fibras más interiores y desde el fondo del interior poder hablar con Dios. Y es aquí donde creo yo que Concepción nos invita a ir como dialogando profundamente en este misterio para poder nosotros también como llenarnos de aquellas visiones que nos pueden ayudar a entender en qué consiste este momento de acción de gracias. Por eso creo yo que el hecho de que estemos meditando en este día la soledad, voy a hablar de los textos de Concepción y quiero que vayamos como comprendiendo esta meditación. La soledad, Dios se la va a revelar en el año 1917 y va a ser algo muy importante. Como primer punto, voy a invitarlos a que meditemos. Debo meditar a María en su soledad. Debo imitar a María en su soledad. Jesús le dice a Concepción Cabrera de Armida y nos dice a nosotros hoy en este día: imita a mi madre en la soledad. Que no se te pase por lo menos una media hora, una hora de hoy, meditarla a ella en su soledad. ¿Por qué? Porque a partir del año de 1917 nuestro Señor le dice a Concepción: Dios me quiera sola, mi papel ahora es el de la soledad. Debo acompañar a María, imitar a María en su soledad en la última parte de su vida. Y en febrero el febrero 14 de 1917 empieza a escribir esta bellísima experiencia. A partir de 1917, en el transcurso de los últimos 20 años de su vida por inspiración divina, se vio desarrollándose Concepción Cabrera de Armida una forma nueva de devoción mariana, la imitación de la soledad. Muchos de nosotros le corremos, muchos de nosotros tenemos miedo, muchos de nosotros nos da pavor estar solos y prendemos un montón de focos y ponemos velas y ponemos luces en las noches, cuando la soledad es como un ambiente donde Dios te abraza. Como, no sé si te ha tocado en los momentos determinados que tú agarras un zarape. A mí me tocó algunas veces ir al cerro y hacíamos una fogata para hacer cuando íbamos en verano, hacer una fogata y estaba medio frillito, nos cobijábamos con un zarape. Y entonces el calor de aquel fuego, pues te hacía también, y la madrugada sentías tú el frío, y es lo que hace la soledad primero. Es como un frío que entra en los huesos y en las entrañas, y quiere uno correr. Se los digo honestamente, cuando yo estuve haciendo este libro de la soledad y el abandono en Concepción Cabrera de Armida, de hecho, para mí fue una experiencia muy interesante. Cuando entendí que la soledad va a dialogar continuamente con el ser interior, me puse entonces a pensar de una manera diferente y empecé a comprender que la soledad es el lugar más apropiado y más hermoso para encontrarte de corazón a corazón con Dios y ver tu ser, ver tu miseria, ver tus limitaciones sin temor y sin miedo, como lo que es parte de ti. Y entre más tomes conciencia de que eso es parte de ti, eso mismo te ayuda a estar mejor y en mejores situaciones. Por eso el modelo que María nos va a regalar es algo muy hermoso. Y es algo que nosotros debemos como ir como comprendiendo, como Jesús le dice a Concepción en su diario en su tomo 41, en el 62 al 63, en febrero 18 de 1917, le dice: tú tienes que imitar en las virtudes, te he dicho siempre, sobre todo en la humanidad y pureza de corazón. Estudia las que practicó en su soledad y en la última etapa de su vida mi madre, siempre con su mirada y toda su alma puesta en el cielo, dándome en su ocultamiento gloria en la tierra.
con su pasión del cielo, es decir, con su pasión de amor, anhelando el cielo, alcanzaba las gracias del cielo para la naciente iglesia. Nuestro Señor Jesucristo le va a decir a Concepción que la Virgen María, gracias a esa soledad, nos ayudó a comprender de una manera diferente este camino espiritual. Y este camino espiritual que nos debe de llevar a nosotros a entrar en este proceso de poder entender en qué consiste esta imitación de la Virgen María. Y es aquí donde pienso yo que nos invita nuestro Señor a todos nosotros y dice: en mi vida espiritual para con las almas, nunca mi madre se aparta de mí. Es decir, tiene que ser simultánea la imitación de nuestras vidas en la tierra, aunque la suya estuvo fundida en la mía. Y así como yo fui redentor, ella fue la corredentora. Y las almas que más las aman y que más a ella se asemejan son las que con más perfección toman mi parecido. Por eso Jesús le dice a Concepción: quiero que medites mi madre, quiero que medites su soledad. Dice, la imitación de la soledad de la Madre de Dios en el atardecer de su existencia terrena, en el momento en que la vida de amor de la Madre de Dios alcanzaba el máximo de su plenitud en beneficio de la iglesia naciente y de todos los combates de la iglesia peregrinante y militante hasta el fin de los siglos, fue en el momento final de su existencia. Por eso la Virgen María se dice en la tradición de 25 años de soledad. Jesús le dice a Concepción: los últimos 20 años de tu vida quiero que tú medites a mi madre, para que puedas entender cómo ella ayudó a la iglesia militante, peregrinante, cómo ayudó a solucionar los problemas de la iglesia naciente. Por eso Pentecostés nos recuerda, Hechos 2, 1 al 11, cómo María acoge, recoge, llama e invita a los discípulos a que estén en comunión, en fraternidad, en diálogo, en encuentro, en una relación amorosa. Y por eso está continuamente en esta experiencia nuestro Señor diciéndole a Concepción: quiero que medites en mi madre y como modelo la imites, sobre todo las virtudes de la humildad y la pureza de corazón. Si tú como madre, como esposa, como mujer, como abuela, como suegra, como hija, como cuñada, como concuña, meditas hoy decir: de aquí en adelante voy a practicar la humildad y la pureza de corazón, vas a crecer. Así, no sé si te ha tocado, así como cuando tú agarras un carro recién del año y le pisas el acelerador, ¡fum!, se siente que hasta te jala el motor. ¿Por qué? Porque está nuevecito. Así es cuando tú te empiezas a acercar a la Virgen María. La Virgen María te ayuda a crecer y a moverte de un estado a otro y a entender de un lugar a otro las situaciones y las cosas. Por eso nuestra Madre Santísima estuvo presente en esa experiencia hermosísima que nuestro Señor le dice a la Virgen, sobre todo a Concepción, que imite a su madre, a la Virgen María. He comenzado una nueva vida y una etapa de mi vida. Y dice Jesús: ya ha comenzado una nueva etapa de tu vida. Y se lo dice en marzo del 21 de 1917, y le dice Jesús: cada vez que María, mi Santísima Madre, sentía el dolor de mi ausencia en cualquier forma, que era continuamente, luego la ofrecía al Padre por la salvación del mundo y de la naciente iglesia. Ese apostolado del dolor es el de la cruz en ella. En el tiempo de su soledad fue el más fecundo e hizo al cielo derramarse en gracias. Así tú has comenzado en esta nueva etapa de tu vida un reflejo de María, y te toca imitarla sin despreciar tus penas, que en su unión y la mía tendrán valor. Así, en esta forma, sobrenaturaliza tus dolores de soledad para que fecundicen en forma de tus otros hijos. Nuestro Señor Jesucristo le va a decir a Concepción: si tú empiezas a entender que los últimos años de mi madre fueron los más fecundos y los 20 años últimos de tu vida, porque Concepción muere en marzo de 1937, estamos hablando aquí que es marzo del 21 de 1917, cuando Jesús le dice: los últimos años de tu vida yo quiero que sean fecundos. ¿Cómo van a ser fecundos? Si tú te unes a mi madre.
y aprendes de ella cómo dialogó con los dolores, los sufrimientos, las angustias, los desprecios, la persecución, las situaciones difíciles de los primeros 20 años de la iglesia. Fue terrible. Y la Virgen María, gracias a la intercesión, a su perseverancia y a esa calidad de madre, de esposa y sobre todo de viuda que tuvo, ayudó a las viudas, ayudó a las esposas a seguir caminando en la fe naciente, en la iglesia naciente, peregrinante y militante. María, nuestra madre, nos va a ayudar a entender, como Jesús le dice a Concepción, quiero que imites a mi madre en esta experiencia. Dice, la soledad es la participación de la pasión íntima del corazón de Cristo y es la consecuencia de la encarnación mística. En julio del 11 de 1917, Jesús le va a decir a Concepción, yo he dado a algunas almas la gracia de asimilárseme con estigmas exteriores de mis llagas, pero a mi madre le di mi semejanza absoluta en su interior, después de mi pasión, con todos mis dolores, llagas y penas que sufrió mi corazón. En esto la imitarás tú, se imprimirá mi imagen en tu alma, pero dolorosa, que este es el paso que sigue o llegue en la encarnación mística y en el cual estás. Gustarás de las amarguras de María, no solo acompañándola o siendo compañera de su soledad, sino sintiendo en tu corazón el eco de sus dolores, el reflejo de sus lágrimas y con el mismo Redentor y glorificador fin la salvación de las almas. ¿Por qué Concepción grita cuando se graba en su pecho Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos? Porque Jesús le va a decir, eso se lo dijo en 1894 y aquí se lo va a decir en 1917, tu misión es salvar almas. ¿Cómo? Ofreciéndote en lo más sagrado de Dios. ¿Qué está viviendo México en 1917? Está viviendo la persecución religiosa, donde en esos tiempos la iglesia está cerrada porque el gobierno está expulsando a todos los sacerdotes, obispos y todos los religiosos. Las iglesias se quedan vacías y se cierran. Y la iglesia, Roma da una orden cerrar las iglesias. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba haciendo una serie de cosas, desagravios muy grandes. Y entonces muchas de las iglesias las transformó en burdeles, muchas de las iglesias en caballerías. Y nuestro Papa dice, cerren las iglesias. Y es una situación compleja y difícil como estamos viviendo ahorita. No más que hoy en las iglesias nosotros predicamos y mandamos y celebramos las Eucaristías. Pero en el tiempo de Concepción, en 1917, la experiencia de la soledad de la iglesia era terrible. Esa iglesia peregrina militante que estaba también renovándose en ese tiempo era difícil y compleja. Nuestro Señor le dice a Concepción, yo quiero que imites a mi madre en los próximos 20 años. ¿Por qué? Porque en los últimos próximos 20 años va a ser una de las dolores más terribles y de persecuciones más dolorosas de la iglesia, donde surgieron los grandes mártires, los grandes cristeros. Y uno de los grandes, de hecho, que surge en ese tiempo, el Padre Pro, pero también el de José Luis Sánchez del Río en Zaguayo, Michoacán. Y así como en Zaguayo, también vemos a muchos otros más en otros lugares. Al Padre Romo. También vemos en Jalisco y en otros lugares, en muchos lugares de México surgieron los grandes cristianos de dar la vida por Cristo, que como dice Jesús, a algunos les he dado la gracia externa de los estigmas, como se lo dio al fraile que es muy famoso hasta la fecha, el Padre Pío, que me tocó a mí ver la exhumación cuando lo encontraron enterito. Yo estuve 2 veces o 3 en su capilla contemplándolo en el lugar donde él estaba. Y de veras era algo especialísimo ver aquel fraile completo, incorrupto, como también fue San Francisco de Asís, que recibió los estigmas de Jesucristo al final de su vida. El Padre Pío experimentó esas bendiciones, como dice Jesús, a algunas almas les doy esas gracias. Y como lo hemos visto en otras personas también, en esta grande bendición. Pero a María, sobre todo, nuestro Señor le dice a Concepción,
Yo quiero que imites a María en el dolor. Voy a grabar en tu interior esa fisonomía, el dolor de mi madre, que experimentes el dolor, pero no es un dolor que te desgasta, que no, es un dolor que te ayuda a incrementar la relación con mi Padre en mí por la acción del Espíritu Santo, porque ese dolor tiene a Dios. Y ese es el problema de nosotros. Nosotros en momentos determinados no queremos el dolor porque no tiene Dios, está nuestro propio espíritu humano y por eso nos da miedo y por eso corremos. Pero cuando Dios está presente, el dolor es parte de ti, lo gozas. Por eso la madre de familia anteriormente tuvo muchos hijos. ¿Por qué? Porque veía en los hijos la fuente de la vida, del amor de su esposo. Y ahorita muchos de nosotros preferimos el aborto, preferimos otras cosas. No queremos sufrir, no queremos sacrificarnos. ¿Por qué? Porque no queremos dolor. Cuando el dolor es sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y un conocimiento nuevo de la existencia verdadera del puro amor, no del amor carnal o a nivel intelectual de gratificaciones. Voy a hacer todos estos cursos para tener todos estos títulos y para tener un prestigio, un estatus, un protocolo. No, hermanos, y que te causa un montón de dolor todos los títulos que tú tienes en tus paredes, porque desvelos, cansancios, fatigas, depresiones, un montón de sufrimiento que causa un diploma, dímelo a mí, que acabo de llegar de Roma. Y este es un trabajo fuerte y doloroso, y al final de cuentas, muchas veces, por un error, te causa una serie de tensiones más dolorosas y más difíciles. El dolor de Jesús que le dice a Concepción, quiero que imites a mi madre, es un dolor místico que te va a ayudar a entender la presencia de la Trinidad en ti, en tu interior. Y dice nuestro Señor a Concepción en junio del 11 del 17, en el tomo 41, en los números 2, 17 al 18, y le dice, yo he dado estas gracias a personas muy especiales y una de ellas eres tú. Y quiero que tú estés con ella, con mi madre, contemplándola y sobre todo acompañándola. En esto la imitarás tú. Se imprimirá mi imagen en tu alma. Esa imagen dolorosa, es decir, esa imagen trinitaria, esa imagen de amor incondicional, es una imagen donde tú vas a tener el poder de ofrecer los dolores de la iglesia, los dolores de los gobiernos, los dolores de los soldados, de los policías, de los que sufren, de los perseguidos, de los pobres, de los marginados, de la pobreza que estás viviendo. Ofrécela a mi Padre en mí por la acción del Espíritu Santo y verás cómo la gracia de ese dolor de los demás se va a transformar en fuente de vida para ellos y para el mundo entero y sobre todo para tu alma. Esto es lo que Jesús le está diciendo a Concepción. Aún el 29 de junio recibe una grande iluminación. María está en el corazón de la iglesia y lleva a toda la iglesia en su corazón. Al pie de la cruz fue constituida madre espiritual de los hombres y la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés causa en ella una nueva plenitud de gracia para cumplir su misión maternal. Y lo vemos en los Hechos de los Apóstoles 2:1, cuando la Virgen María les dice a los discípulos, si ustedes están conmigo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está con ustedes. Esto es lo que Dios nos regala a ti y a mí, como mujer, como madre, como esposa, como hija, como viuda, como suegra, como persona. ¿Cómo poder ser tú parte de este proceso? Dice nuestro Señor por medio de San Pablo esta frase, toda su fe se entrega incondicional a los designios de Dios, su amor ardiente, su obediente, humilde, la impulsan a continuar la obra de su Hijo, contemplando lo que falta en los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses 1:24. María, madre de la iglesia, engendra con sus dolores que proceden de su amor a todos sus hijos para Dios, pero esto es un secreto de María. Es por eso que Jesús le dice a Juan, si tú te acercas a mi madre y toda la humanidad se acerca a ella, miles y millones de personas van a recibir gracia sobre gracia, porque ella tiene gracias especiales para abrir el cielo y dejar las gracias como cuando cae. No sé si les ha tocado a ustedes cuando ven que cae un chorro de agua
es decir, aquellas cascadas hermosísimas. Así es la Virgen María cuando abre ella la llave del cielo, llega un sinfín de gracias para nosotros. A la medida que más te acercas a la Virgen María, más tú como mujer, madre, esposa, hija, suegra, nuera, vas a crecer en esa intimidad, porque María tiene algo muy hermoso. Jesús le dice en junio 30, 1917, en el tomo 41, en los números 285, su corazón se representa con rosas, pero debajo están las espinas, rosas que significan las gracias para sus hijos, pero compradas con dolor, con infinitos. Y es que una madre y María, más María, las espinas y los dolores los esconde para ella, y las rosas y las caricias y no los sacrificios es lo que enseña a sus amados hijos. María, nuestra madre, fíjense lo que pasa en 1531 cuando se le aparece a Juan Diego. Va Juan Diego con su márraga, y su márraga le dice: yo quiero que me regales unas rosas. Por eso yo les decía que vieran estas macísimas flores. La Virgen María nos va a regalar las rosas. ¿Por qué? Porque las rosas, de acuerdo al mexica, son verdad. Es la verdad. ¿Por qué tengo yo esta hermosísima flor? Porque es la que representa a mi madre. Mi madre le encantaban estas flores. Y es por eso que yo continuamente las tengo en mi oficina, porque quiero tener a la presencia de mi mamá, espiritualmente, místicamente. ¿Por qué? Porque ella es la que me trajo a María. La Virgen María, cuando se le aparece a Juan Diego, le da las rosas. Y esas rosas se transforman en nosotros en fuente de vida, en fuente de salvación, en fuente de esperanza, en fuente de alegría, en fuente de amor. Por eso cuando Zumárraga le dice: hasta que no me traigas una señal, ¿y qué es lo que hace la Virgen María? Le lleva las rosas de Castilla, pero no le presenta las espinas, no le presenta la hermosura, los olores. Imagínense, Juan Diego nunca le presentó que se había espinado, no, le presenta las puras flores. Así la Virgen María, que dice este texto de Concepción en junio de 1930-1917, está conectado con ese texto de Jesús cuando le dice a Pilatos: yo soy la verdad. En Juan 18, capítulo 18, aún está conectado con ese texto también de 1531, cuando la Virgen María se le aparece a Juan Diego. Este texto verdaderamente es significativo para nosotros. ¿Cómo podemos vivir de la verdad de María? María es en sí una verdad para muchos de nosotros, porque es la que trajo la verdad, que fue su Hijo. Y es aquí donde tú debes de crecer. Voy a tomar este segundo tema. Los últimos años de María fueron los más fecundos. Dice: para estos últimos tiempos destinados al reinado del Espíritu Santo y triunfo final de la Iglesia, estaba reservado el honor, los mártires de la soledad de María. Es su esposa amadísima, martirios que solo la virtud y la fortaleza de este Divino Espíritu pudo sostenerla con vida. Dice Nuestra Señora Concepción: vivo como milagrosamente María. Vivió como milagrosamente María, y solo para comprar las gracias que su maternidad exigía para la humanidad. Vivió para dar testimonio de mí, en mi humanidad, como el Espíritu Santo le dio de mi divinidad. Vivió María para ser el instrumento maternal del Espíritu Santo en la naciente iglesia, como Él era el divino y Él era el divino y espiritual. María vivió como milagrosamente solo para comprar dones y gracias maternales. Vivió también para ser un instrumento maternal del Espíritu Santo en la naciente iglesia, como Él, su Hijo amado, nos invita a vivir. Vivió María para dar el primer alimento a esa iglesia única, verdadera, y merecer en el cielo los títulos de consoladora, amparo, refugio de sus hijos, como lo decía ya en Pentecostés. Esta etapa de la vida de María es casi ignorada, dice Jesús a Concepción, siendo para su corazón
el manantial de la amargura, la quinta esencia del martirio, el depuramiento de su amor, y para el mundo fuente inagotable de las gracias y la vida de las misericordias. Nosotros como hijos verdaderamente no entendemos a nuestra madre hasta cuando empezamos a sufrir. ¿Cuándo empezamos a sufrir? Cuando estamos solos y cuando se nos va. Por eso nuestro Señor le dice a Juan, antes de que tu madre se te vaya, te pido que estés con ella porque vas a necesitar esa sabiduría y esos conocimientos. Yo te invitaría como conclusión de la Cuaresma y empezar una nueva vida que es hoy, que es la Pascua, te invitaría como primera conclusión que puedas comprometerte con tu mamá a platicar por lo menos de 15 a 10 minutos diarios. Le llames por teléfono donde esté o le mandes un texto, decirle, mamá, estoy pensando en ti, quiero que me des la bendición. Yo es lo que estoy haciendo continuamente seguido con mi papá. Lo más seguido estoy hablándole para que me dé bendiciones. Yo lo hacía con mi madre muy seguido. Y ella cada vez que me despedía le decía, deme su bendición. Y ahorita yo se la pido a mi hermana. ¿Por qué? Porque ellas representan para mí María, mi madre. La madre que da la vida y dio la vida por mí. Y quiero seguir también recibiendo los refugios y los amparos y los consuelos por medio de ustedes como mujeres. No se les olvide. Yo te invitaría como hija, no desperdicies a tu mamá. Tu mamá tiene un montón de conocimientos. No la juzgues, no te metas a sus errores, no te pongas a hablar mal de ella, no te pongas a quedarte quejándote de que tu madre fue dura. No, si tú hubiera sido mi madre era derecha, de una sola pieza. Y cuando te decía, a las 2 de la mañana nos levantamos para descargar el tráiler, a las 2 de la mañana se levantaba ella a cargar con nosotros, descargar y cargar los trailers. Y en la cabeza bajaba las cajas y se iba con nosotros a los ranchos. Y esto es algo importante, como cargar, como lavar, como planchar, como hacer de comer. Y mi madre decía, la ropa sucia se lava en casa. Si usted cállese y usted váyase a su escuela, que ese problema no es de usted, es de su padre y mío. Así es que usted váyase a la escuela. Ya terminó de repartir, su trabajo sigue, váyase a estudiar. Y nosotros estudiamos de las 3 de la tarde a las 10 de la noche en Jiquilpan. Y era una cosa interesante. Y mi madre era una mujer que continuamente nos ayudaba como a entender estas cosas. María nos está diciendo esto también. Necesitamos a ella. Dice, esta etapa de la vida de María es casi ignorada, dice Jesús. ¿Cómo nosotros podemos hacerla existente? Por medio de concepción. Al pie de la cruz nacieron sus hijos, dice. Mi muerte le dio la vida en el corazón de María, pero ella antes de morir debía en la tierra manifestar esa maternidad comprando con los crueles dolores de mi ausencia las infinitas gracias presentes y futuras para sus hijos. Por eso Jesús le dice a María, tu misión no ha terminado. Terminó conmigo. Yo ya terminé mi misión ante el Padre, pero tu misión no, todavía se queda en la tierra. Y tu misión es seguir ayudándoles a estos hijos nuevos que te doy en la fe, de que les alimentes por los valores, por las virtudes, por los dones, por los frutos, por las gracias del Espíritu Santo. Y tú lo tienes. Y tú eres parte de ese templo. Enséñales a ellos cómo vivir como templos del Espíritu Santo. La Virgen María verdaderamente fue genial lo que dice Jesús en este momento, porque este texto está conectado con el capítulo 18 de San Juan. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Dice, la aureola especial de María de la humanidad la conquistó María con sus martirios de soledad después de mi muerte. Dice Jesucristo a la concepción. Dice, ¿y acaso el mundo conoce, aprecia, agradece esto? Pero ha llegado el tiempo de que los hijos e hijas sean hijos e hijas o hijos y estén en ese corazón destrozado con los martirios más finos y sensibles para hacerlos felices. Ahí entonces compró María los millones y millones de gracias para todos y cada uno de los hombres, y es tiempo de que se lo agradezcan. Jesús se lo dice a Concepción en junio del 30 de 1917. Aquí le está dando todo un cuadro de vida, un estilo concreto de vivir una experiencia con la Virgen María. Nuestro Señor le está explicando a Concepción. Por eso yo te invitaría, esta pandemia
este virus que nosotros tenemos es un momento nuevo para poder nosotros manifestar y sobre todo recibir de la Virgen Santísima un sinfín de gracias, un sinfín de dones. María nuestra Madre nos tiene guardadas un sinfín. Esta cultura que tenemos actual en este país estadounidense no ayuda a amar a María, al contrario, continuamente estamos abusando de la mujer, continuamente estamos promoviendo las leyes de aborto, de prostitución, de drogadicción, de una serie de acosos a la mujer, cuando la mujer debe de ser a la misma vez la fuente, la vida, la comunión, la fraternidad de una familia. Y yo sé que trabajan muchas de ellas y que gracias a Dios también es la cultura que las ha llevado a explorarse, a salir, a explorar un montón de situaciones, pero no ayuda a la cultura a recoger los valores familiares, no ayuda a ser parte de ser co-creador con Dios, co-redentor con Dios, porque ellas se ven solamente unas, solas, caminando por el mundo, cuando deben de entender que son parte de la familia, parte de un conjunto de personas que no están solas en la tierra, sino que hay muchas almas atrás de ellas. Y esto es lo que creo yo que nosotros necesitamos que entender ahorita en esta fiesta de la Virgen María, que contemplamos su soledad y el abandono. Dice, una de las fuentes del dolor de la soledad de María es la ausencia de su Hijo. No es un dolor egoísta que se encierra sobre sí mismo, sino un dolor purísimo que brota de la caridad encendida que tiende a la posesión de Dios. Te voy a invitar a ti como madre, si en especial ya uno de tus hijos o de tus hijas se ha quedado una droga, o sea, por medio de las pandillas, por medio de un accidente o por medio de una enfermedad, de un cáncer terminal, murió temprano, de los 13, 14, 15 o 20 o 30 años, se murió temprano y ahorita estás amargada, renegando con Dios. Yo te invitaría que pienses como Jesucristo pensó y le dijo a la Virgen María, no te vayas a quedar simplemente pensando de que yo muero y de que tú estás sola. Yo no quiero que estés sola. Yo ya terminé mi misión y por eso te pido a ti como madre, como mujer, que sigas amando como me amaste a mí, a estos hijos tuyos que te doy. Quiero que los ames. Yo te invitaría como mamá que no desperdicies que todavía tienes más hijos, que dejes de estar llorando al hijo que se murió o a la hija que se murió, que tienen los hijos presentes y tu esposo, que no estés desperdiciando las gracias y las bendiciones de que tu hijo, como él haya sido, como él las decisiones que él haya tomado, él ya terminó su misión. Cierra ese círculo y quédate con los hijos que tienes vivos y dales a ellos lo que quisieres darle a aquel que ya pasó a la presencia del Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a la Virgen María, a mí no me vayas a estar queriendo hacer que regresen. Yo ya estoy cumpliendo con mi Padre porque tú ya sabías que esto era parte de tu proceso. Yo me regreso a mi Padre. Estaré pidiendo por ti, pero quiero que tú de aquí en adelante no pierdas y no llores por mí. Al contrario, intercedas desde mí para que recibas gracias nuevas desde mí a los hijos nuevos que yo te regalo. Por eso no llores por mí, al contrario, que estos hijos nuevos te ayuden a explorar mejor tus dones y talentos que tú me diste a mí, para que los sigas perfeccionando en ellos, los sigas llenando de vida. Dice San Juan de la Cruz, habla de este amor en la llama de amor, en la estrofa 1, en el comentario. Dice, si esto se verifica en los pobres pecadores que han sido transformados por la caridad divina, ¿qué decir de la caridad de la Inmaculada Madre de Dios? Esta etapa culminante de la vida de María es la perfecta realización de su existencia siempre abandonada a la voluntad de Dios como la humilde sierva de Dios. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nos lo va a recalcar el mismo San Juan de la Cruz, como ella lo dice en el capítulo 1 de Lucas 1:28. Perdón, 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En este tercer mensaje necesitamos que entender esto. La Virgen María nos invita a practicar sus virtudes en este día. Yo te invitaría como madre, comunícale las virtudes a tus hijos, enséñalos a lavar, a planchar, a hacer de comer, a ser más independientes, pero a ser más responsables y entender que todo lo que ellos decidan también tienen consecuencias, tanto causas como efectos, y esos efectos los van a vivir ellos. Aunque tú los vas a vivir con ellos, pero va a ser místicamente, tú no les vas a resolver los problemas, ellos los tienen que estar resolviendo para que crezcan en dones y talentos y cualidades y vayan
ellos desarrollando mejor los dones que ellos tienen para ti, para los demás. Enséñale las virtudes a base de paciencia, de prudencia, de decirles y repetirles, de darles ejemplo de cómo hacer las cosas y de cómo crecer. Esta es la tercera mensaje de hoy. Y dice nuestro Señor, las virtudes y los sufrimientos de María han permanecido ocultos. Con las virtudes de María fueron ocultas por su humanidad. Por ejemplo, en la purificación, pues nunca ella los externó, así sus dolores fueron también ocultos, sin queja, sin reproche, aceptándolos todos, abrazándolos todos sin perder un solo y hasta amándolos, adorando en ellos la voluntad de Dios que era su vida. Esa adhesión a mi voluntad adorable que te dije ejercitó María después de mi ascensión fue especialísimamente íntima en su vida de dolor sin nombre, en sus martirios de ausencia y en sus tormentos de soledad. Adhesión, simplificación, unificación altísima y estrecha de voluntades de mis quereres con sus martirios que tenían vida, que subyajaban ella y unificaba a mi deseo y designios de sacrificarla. Ese fue el matiz más vivo de María. Esta fue su adhesión sublime, santísima y divina, que brotando su corazón con fanimamientos increíbles del dolor en el amor mismo. ¿Qué es lo que Jesús nos está invitando? Que entendamos que atrás del dolor hay un amor divino, que atrás del dolor está la perfección verdaderamente del amor. Y es aquí por eso, si nosotros pasamos esos miedos, esas sensaciones, esos momentos de angustia, de desesperación, de ansiedad, y pasamos después esas experiencias y empezamos a entrar tranquilamente, todo eso, ese rechinar y esos cuando se nos, hasta los cabellos de los vellos se nos paran y nos dan así como un chili, pasa eso a nivel interior. Y después quédate en paz cuando dices, a ver, ¿qué significa este dolor que estoy viviendo? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son los efectos? ¿Quién está promoviendo? ¿Quién es la primera persona que me está causando esto? Yo no soy, entonces tengo que dejárselos al otro. María la Virgen ayudó a entenderles a los demás a crecer en responsabilidades, a crecer en su proceso espiritual, a crecer en ese camino interior de poder ser cada vez más íntimos a nuestro proceso individual, único y repetible, que desde tu imagen que Dios te da, a ti te da ciertos dones, ciertos talentos que si no los pones en práctica en esos momentos que cometiste esas acciones o que vas a hacer esos planes o que estás discerniendo, no vas a crecer. La que va a crecer es la persona que te va a decir cómo hacerlo, qué camino, qué método, qué situación. No vas a crecer. Deja crecer y crece. Tú como madre, no le hace que tu hijo llore y que te miente la madre por primera vez y que no quiera decir, yo no voy a hacer las cosas. Déjalo allí. Y dile, quieras o no, ese es tu trabajo. Y poco a poco la conciencia, la inteligencia, los sentidos empiezan a trabajar poco a poco. Y le va a decir, no importa que llores, que grites, que digas lo que no quieras, estas cosas te tocan hacerlas a ti. ¿Por qué te digo esto? Es mejor que consueles a tu hijo antes de que tú te mueras a que después de muerto, entonces nadie lo pueda consolar. Y tú como madre, estando donde vayas a estar, vas a sufrir más místicamente porque no vas a poder hacer nada. Hoy que tú puedes hacer algo, enséñale a tus hijos cómo ser responsables, cómo ser parte de este proceso de su fe. Y aunque digas que ellos no creen en Dios, no, pero sí crees en que yo tenga que pagar la renta, el teléfono, la luz, que tenga que comprarte televisión, que tenga que tener todo. ¿Sí crees eso? ¿Y por qué crees eso? ¿Y por qué no crees el otro? Que es más fácil. Gracias a que yo creo ello, tengo yo la responsabilidad contigo. Así de sencillo. Y aunque te digan tus hijos, es que yo nunca pedí venir al mundo. No, yo tampoco pensé que iba a tener este hijo que tengo. Si yo hubiera pensado que yo iba a tener este hijo, ni lo tengo. Pero como lo tengo y lo he querido y lo he amado desde que lo tuve en el pensamiento, yo pensé en ti que eras una persona buena y lo eres, nomás que eres caprichoso, que eres intolerable, que ahorita estás viviendo una vida de egocentrismo, de narcisismo.
Lo que pase esa etapa, verá la diferencia. ¿Y quién le va a ayudar? Tú como mamá. Por eso la Virgen María y Concepción recibe de nuestro Señor y le dice, quiero que los últimos años de tu vida te pule, tu amor se purifique, se pula para amar, para que cualquier gente que vaya a ti se llene de mí. Este es el trabajo que la Virgen María nos trae, llenarnos de su Hijo, no de ella, de su Hijo. Por eso nuestro Señor le enfatiza todavía a Concepción en julio 2 de 1917, en el tomo 41, 291 al 92, dice, no se valoriza el título de reina de los mártires en María porque está muy lejos el hombre de entender su amor. Tú, como un reflejo de su vida y de sus dolores, debes asimilártele en esta adhesión a mi voluntad que tritura tu corazón y lo traspasará. Esto es lo que creo yo que nosotros debemos ahorita, cómo poder ayudarnos. Si tú como segunda conclusión de todo el Cuaresma y ahorita sobre todo este virus que tenemos, este COVID-19, tú puedes empezar a decir, voy a empezar a tomar un diálogo más estrecho con mis hijos. Voy a dedicarme por lo menos de 5 a 10 minutos diarios a platicar con mi esposo, no importa que se enoje, le voy a decir las verdades. Quiero que crezca y que me ayude a crecer. Me voy a quitarle el miedo, le voy a perder el miedo a mi esposo y le voy a hablar como lo que es mi compañero, mi esposo, el amor de mi vida, el don y el regalo más hermoso que he recibido del cielo. Y como persona le tengo que decir sus verdades, aunque no le gusten, porque si yo no se las digo, nadie se las va a decir. Y tú como esposa lo tienes que hacer. María, nuestra madre, así lo era. Mi mamá era igual. Andaban peleando, ven, nos daban unas buenas más, pero yo no empecé. No importa que no hayas empezado, aquí se respetan las personas. Y así es que yo les digo que no anden peleando, por lo tanto, nos daba una buena zumba y luego después nos escuchaba. O al revés, primero nos escuchaba y decía, aunque tengan la razón, yo no quiero problemas innecesarios. Así es que empiece a pulir su voluntad y empiece a pulir su carácter. Yo no quiero que se anden pelando afuera porque más adelante tengo que estar yo lidiando a estas personas con las cuales yo vivo y convivo y en la noche me tengo que platicar con ellas. Mi mamá tenía todos los días, gracias en su pueblo, todas las tardes se sentaban a platicar por lo menos de 3 a 5 mujeres o 6 o 7 y hacían una buena chorcha a platicar de sus situaciones familiares. Yo te invitaría a que empieces a tener eso con tu hijo o con tu hija. Empieza a dialogar con él para que le des una dirección espiritual. Empieza a dialogar con una persona. Ten un conjunto de mujeres que puedas tú compartir con ellas. No solamente los mitotes, los chismes, los problemas, no, que compartas un proceso diferente y crezcas también tú y te ayuden a crecer. Y yo te invitaría como mujer, deja de estar celando a tu esposo, es decir, deja de estar insegura. Dale al otro lo que debes de darle, aunque te traicione, deja lo que te traicione él, no tú. Y eso es lo que hace la Virgen María. Cuando Jesús reconoce que ella está llamada a caminar junto con los discípulos, Cristo le dice a la humanidad, entiendan una cosa, que mi madre está continuamente dándoles lo mejor. Voy a terminar con esto. A la medida que Concepción va progresando en la imitación vivida desde la soledad de María, su mirada contemplativa irá penetrando en la profundidad del misterio. Y este es algo muy hermoso que debemos nosotros entender. Esta grande bendición, lo que Jesús quiere es que nosotros penetremos en el misterio. Dice, la maternidad de María es una maternidad comprometida. María se une en la fe y en el amor a la intención profunda del Verbo que se hace hombre para glorificar a su Padre en la salvación de los hombres. La asociación de María a la redención del mundo no es un privilegio nuevo que viniera a agregarse a su maternidad divina, sino simplemente un aspecto que integra la totalidad de la misma en su realización existencial. María es corredentora, María de la redención, porque es la madre de Jesús, madre de Yahweh que salva, madre del yo soy, madre de Dios. ¿What? Sí.
Por eso la Virgen María nos va a ayudar a nosotros a entender estas grandes bendiciones. A la medida que nosotros empezamos a ir caminando y a ir saboreando esta grande bendición, nos vamos a ir dando cuenta lo que tenemos. Entre más nosotros nos asociemos a las flores que Dios nos regala, más y más vas a tener bendiciones. ¿Qué es lo que necesitas? Es ir saboreando la presencia de la Virgen María, que trae flores, y las flores son diferentes, son aromas distintos, son texturas diversas, son colores distintos. María, en otras palabras, trae gracias, bendiciones, dones, frutos, y también trae un sinfín de protecciones y de cuidados y de cariños y de atenciones y también de exigencias y también de un proceso diferente de ir templando lo que tú eres como ser humano. Por eso dice Jesús, la soledad de María es la asociación más profunda al acto redentor de Cristo. El drama de nuestra salvación se dice en el momento mismo en que Jesús, abandonado misteriosamente por su Padre, se abandona a su vez con confianza y amor a sus manos. Es el sí del hombre de la suprema angustia. Por eso María dice, sí, he aquí la esclava del Señor. Segunda conclusión, tú te habías hecho cargo de la primera soledad de María, es decir, de la exterior, pero no habías pensado en la interior, la más cruel y amarga, la desgarradora, en la que el espíritu agoniza, presa del desamparo. El martirio de María, después de la ascensión, no fue tan solo por la falta de mi presencia material, sino que sufrió los crisoles más tremendos del desamparo, como el mío de la cruz, y no uniéndolos en el eterno Padre al mío, que compró tantas gracias. La Virgen María, después de que Cristo asciende a los cielos, verdaderamente vive situaciones de persecución muy fuertes, corriendo, yo me imagino, de un lugar a otro, porque en aquel entonces, cuando Pablo se decidió a seguir a los cristianos, la Virgen María se tuvo que ir de Jerusalén a otros lugares y andar corriendo y andar huyendo. Esos dolores fueron terribles. Como redentora que fue María, sintió en su alma purísimo el eco de todas mis angustias, humillaciones, injurias y suplicios, el peso de los pecados del mundo que hicieron sangrar su corazón, y el vibrante dolor del abandono del cielo que compra gracias. Imagínense cuando la Virgen María escuchó que Pedro lo negó 3 veces y Judas lo traicionó y lo vendió, y que los demás se fueron, y que Caifás y los doctores de la ley y aquellas personas que probablemente recibieron algún milagro le pidieron la crucifixión. El dolor tan terrible de María, y que a la misma vez lo vio todo sangrado, maltratado, golpeado injustamente, porque él se dijo que era el Hijo de Dios y que vino a hacer milagros y que hizo el bien, no hacer una revolución. Por eso a Pedro le dice al final, quiero que te bajes la espada, yo no vengo a traer guerra, vengo a traer paz. Pero el dolor de la Virgen María fue terrible. Este es lo que nosotros hoy contemplamos, cómo consolar el corazón de María. Tú tienes que ser un eco fiel de esa madre dolorosa. Te faltaba el martirio del puro abandono, del abandono mío, de ese desamparo que purificando compras gracias. Cierto es que María no tuvo nada que purificar en sí misma, pero sí en la humanidad, es decir, en sus hijos, conquistando con ese dolor una nueva corona de madre mártir. Así se desamparaba por sus hijos. Así se desmembraba por sus hijos. Así daba la vida sobrenatural. Así les compraba el cielo. Nos lo dice en el tomo 42, el número 245, 281 al 287, en junio del 22 a 1918. Voy a terminar con esta tercera conclusión. María es verdadera madre de los hombres. Su maternidad espiritual es una maternidad comprometida. Ella, la Inmaculada, fue por los pecados de sus hijos, como se aparece en 1858 en Francia, o también en 1917 en Portugal. Cuando Jesús le está hablando a Concepción, la Virgen María se está apareciendo a los 3 niños en Portugal.
Esto es algo hermosísimo. Dice, el corazón de María compró estas gracias en el martirio de su soledad, desamparada, no de los hombres, porque tenía a San Juan, a los apóstoles y a muchas almas que la amaban intensamente, no de mi presencia material, que ella se consolaba con la Eucaristía, siendo su fe muy viva y perfectísima, sino en el desamparo espiritual, desamparo divino de la Trinidad que se le escondía. ¿What? Hermanos, esto es algo bien importante. Esto es algo que tienes que ir aprendiendo poco a poco. Muchas de las personas, a mí me ha tocado varias veces dar la unción de los enfermos y tienen un miedo terrible morir. Y me ha tocado varios momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque no han crecido espiritualmente en este proceso. Porque tienen miedo a encontrarse con la soledad donde no hay el Dios que ellos pensaban tener. O es decir, la falta del Dios. María, nuestra Madre, nuestro Dios, también la deja en esa soledad, de que crezca en sus opciones, en su entrega. Déjala que crezca a tu hija. Y si ella se va a ir a estudiar, déjala que se vaya a estudiar a tu hijo a donde quiera, a Francia, a Roma, donde tú quieras. Deja que tu hijo crezca, que te encuentre y también te añore tus comidas, tus palabras, tu presencia, tus diferentes mensajes. Déjalo que crezca, no lo tengas en tu casa, déjalo que crezca. Porque el día que tú te viniste de tu pueblo, ¿acaso se vino tu mamá contigo? Como esposa, como madre, como hija. No, dejaste a tu mamá en tu pueblo y te viniste aquí. Deja que tus hijos crezcan para que te valoren. Eso es lo que nuestro Señor está diciendo a Concepción, porque va a llegar un momento donde tú quieras salir, no vas a poder. Es lo que está pasando ahorita. ¿Cuántos de nosotros ahorita quisiéramos salir a comer, a bailar, a un deporte, a un juego, pero ahorita se nos está escondiendo todo esto? ¿Para qué? Para que crezcamos en soledad, y una soledad pura, transparente, que vayamos creciendo en ese anhelo profundo de la fraternidad, de la comunión, de la paz, de la serenidad, del descanso, del gozo, del hacer lo que quiero, cuando quiero, donde quiero, en donde quiero, y hoy no puedes hacerlo. Y ahorita se te está escondiendo todo. Y cada vez más estás entendiendo lo que nuestro Señor le está diciendo a Concepción. A veces se te va a esconder el propio Padre. A ti y yo te me voy a esconder. Y también el Espíritu Santo. Y aunque nos llames, te vamos a escuchar, pero no te vamos a responder. No sé si tú, como madre de familia o padre de familia, nomás habla a tu hijo y luego te corres. Yo te invitaría que seas prudente. No le respondas luego. Yo aprendí eso de mi mamá cuando mis dos hermanos pequeños empezaban a llorar y decía mi mamá, déjale que grite. Y va a entender que no es cuando él quiera, sino cuando se pueda atenderlo. Déjale que se linche un poquito los pulmones para que aprenda que no es su capricho, sino es cuando yo pueda atenderlo. Déjalo que llore. Un rato al cabo no te molesta. Y si te molesta, retíresele. Y fue como empecé a entender yo estas palabras y estas frases. Es el hecho de que tú hables y grites. Dios no te va a escuchar. Sí te escucha, pero no te va a responder como tú quieres luego. Y eso es lo que tienes que aprender. ¿Por qué muchas de las personas dicen, te grito y te hablo? Y están viviendo este proceso. Es parte de tu proceso de un crecimiento espiritual. Dice Jesús a Concepción, María sufrió más que todas las almas desamparadas, porque sufrió el reflejo del desamparo mío de la cruz, que no tiene comparación ni lenguaje humano para expresarlo. No es honrado este desamparo de María, este vivo y palpitante martirio de su soledad, el martirio desolador del divino desamparo que padeció con heroico esfuerzo, con resignación amorosa y sublime abandono a mi voluntad. Dice en junio de 1918, el 23, imítala en tu pequeñez y corto alcance. Procura imitarla con todas las fuerzas de tu corazón, que tienes que hacerlo para comprar las gracias y purificarte. Grande honra es cuando escojo a las almas para secundar la redención y corredención en mi unión y en la de María. Este apostolado de la cruz, es decir, el del dolor inocente, del dolor amoroso y puro, del dolor expiatorio y salvador en favor del culpable mundo.
Esto es lo que hace Jesús cuando uno de los que están crucificados con él le dice: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Yo sé que tú eres inocente y tú estás purgando un pecado que no es tuyo, es nuestro. Ten misericordia de mí. Y dice Jesús: acabas de entender el misterio, esta noche estarás conmigo. Jesús purifica el corazón de ese asesino que estaba al lado de él. Dice: acércate a mi corazón. Y esta conclusión es hermosísima, que nos debe ayudar a nosotros a comprender lo que Jesús le dice a Concepción en octubre 20 de 1936. Cercana ya a la consumación de su existencia, escribía en su diario: Madre dolorosa, a quien tanto amo, enséñame a sufrir como tú sufriste y amar a Jesús como tú lo amaste en tu templo y en tu terrible soledad. Ella lo escribe en el tomo 65, ya está el hecho de la muerte, en los números 327, 328, en octubre 13 del 16. Concepción muere en marzo 3 de 1937. Ella ya está ahorita experimentando verdaderamente la unión con Jesús. Y dice todo esto: lo prometo con todo el corazón abandonarme en el Dios que me abandonó. Esa es la tesis que yo desarrollé en este documento. Es un documento que me ha ayudado mucho a comprender interiormente el proceso de cómo crecer. Apenas estoy escudriñando, pero de veras que el hecho de conocer a Concepción, yo conocí a mi madre de una manera diferente. Y conocí a María de una forma distinta. Y este día es día de la soledad de María. Y es por eso que nuestra madre nos ayuda a entender. Y dice ella todavía esto: Virgen María, sé tú mi fortaleza, enséñame la perfecta alegría del Calvario, de tu soledad espantosa en todos los momentos que restan de mi vida. Alcánceme más y más vivas en mí las virtudes teologales y el no morir sin haber cumplido en la tierra los designios de Dios, solo por Él, por ser quien es, por la gloria de su Padre amado. La imitación de la soledad de María fue la consumación de la vida de Concepción durante los últimos 20 años de su vida. Y es aquí donde viene para nosotros esta invitación. Pidámosle a Dios que podamos quedarnos con este pensamiento que nuestro Señor le inspira a Concepción al final de su vida. Y quedémonos con esta frase: Madre dolorosa, a quien tanto amo, enséñame a sufrir como tú sufriste y amar a Jesús como tú lo amaste en tu soledad. Lo prometo con todo el corazón, abandonarme en el Dios que me abandona. Virgen Santísima, Virgen María, sé tú mi fortaleza, enséñame la perfecta alegría del Calvario, de tu soledad espantosa en todos los momentos que me restan de mi vida. Alcánzame más y más vivas en mí las virtudes teologales. Más vivas en mí las virtudes teologales y el no morir sin haber cumplido en la tierra los designios de Dios, solo por Él, por ser quien es, por la gloria de su Padre amado. Amén. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón, y que en este tiempo podamos seguir nosotros unidos contemplando desde esta nueva rosa, desde esta nueva flor que nos trae la Madre de Dios y que nos dice: te estoy esperando para que me consueles y yo para regalarte bendiciones y gracias. Pidámosle al Espíritu Santo que nos bendiga diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. Consagrémonos al Espíritu Santo con la oración de Concepción diciendo: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones.
Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén.